Hola de nuevo amigos, gracias por acompañarnos en esta tercera emisión del Espacio desde casa. Como saben, estamos en una tercera temporada ya, en la que pues precisamente estamos hablando de los proyectos que han sido seleccionados dentro de la convocatoria Soluciones Espaciales a Problemas Nacionales, donde varios proyectos fueron postulados bueno, varios proyectos se acercaron a nosotros precisamente para tratar de solucionar las problemáticas que acarrean a la población mexicana en estos tiempos y que su solución, pues, es un camino para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que es uno de los objetivos que precisamente tenemos en el programa espacial universitario, promover alcanzarlos a través de tecnología espacial. Y el día de hoy vamos a platicar de algunos de esos proyectos más bien de uno de esos proyectos que precisamente, bueno, hoy tenemos el gusto de que, bueno, le daré la palabra a Sergio Daniel, que es nuestro conductor propiamente, para que él nos platique de qué será la transmisión de hoy. Así es que es toda tuya, Sergio. Muchas gracias, Moisés. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Y bien, un proyecto que entró en la convocatoria de soluciones espaciales a problemas nacionales. Y el día de hoy tengo el agrado de presentarles al doctor Delfino Vargas Chanes y a Daniel Amieva Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas Hola, tardes, ¿cómo se encuentran? Sergio, buenas tardes. Muy bien, Daniel. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? El día de hoy ellos dos nos van a hablar acerca de su proyecto, el cual se nombra Big Data de datos satelitales para estimar el efecto de la COVID-19 en la actividad económica de la zona metropolitana de la Ciudad de México, un análisis de largo plazo del 2012 al 2020. Pero antes de que comencemos a platicar al respecto, ¿qué les parece si platicamos primero con nuestros invitados? Vamos a platicar primero con Daniel Amieva Rodríguez, y que nos cuente un poco sobre él, acerca de su preparación académica y en los proyectos en los que ha participado o participa actualmente. ¿Qué tal, Daniel? ¿Nos quieres contar? Claro, buenas tardes, Sergio. Pues soy ahorita pasante de la Facultad de Economía en la licenciatura. Me encuentro terminando mi tesis, que de igual forma va a tocar estas tecnologías que son los datos satelitales. Entonces, empezando con mi tesis fue como me empecé a acercar a los datos satelitales. Y pues bueno, otros proyectos en los que he participado, ahorita me encuentro trabajando con la de GETIC para analizar la base de datos en donde los estudiantes que actualmente en la UNAM están utilizando la plataforma de Moodle, que es un software de educación abierta. Entonces, esa base de datos pues genera muchísima información, es relativamente pesada, no tanto como los satélites, pero es otro proyecto que me encuentro actualmente trabajando. Entonces, mi interés más que nada es en el manejo de datos. El Big Data me llama muchísimo la atención. Entonces, el proyecto que actualmente vamos a platicar hoy es uno en el que me encuentro muy interesado y muy feliz en trabajar. Excelente, muchísimas gracias, Daniel. Y pues sí, la manera en cómo se procesan esos datos que se generan día con día es muy interesante. Y bien, doctor Delfino Vargas, ahora nos puede contar un poco sobre usted, sobre su formación y los trabajos que desarrolla actualmente. Sí, como no, desde luego Sergio y el auditorio que nos está escuchando, pues mi formación en realidad es, yo soy matemático de la Facultad de Ciencias. Ahí empezó mi formación y después, pues, hice una maestría en estadística en la Universidad de Iowa, estatal de Iowa, y continué ahí buscando formas de aplicar la estadística, y después de eso me enfrenté a escoger un área de aplicación y me entusiasmó mucho la sociología. Pensé o pienso todavía que es un campo muy prolífico de donde
se pueden hacer aplicaciones estadísticas, y hice otra maestría en sociología y terminé el doctorado en estadística y en sociología, combinando las dos áreas del conocimiento. Un poco, digamos, inusual, porque muchos estadísticos no conocen tanto de sociología y muchos sociólogos no conocen tanto de estadística. Entonces yo traté de usar esos dos inquietudes y me concentré en las aplicaciones sociológicas. En mi carrera, como terminé en el año 2000, pues empecé a trabajar en Estados Unidos y desde entonces me he enfocado a aplicaciones en diferentes áreas del conocimiento. Han sido mis aplicaciones en medicina, cuando trabajé en la Clínica Mayo, también en aspectos de salud pública, cuando trabajé en la Universidad de Pensilvania, y también en aspectos de uso de sustancias entre adolescentes en Arizona State University. Y ya en el 2008 regreso a México, deseoso de participar en alguna de las universidades nacionales, y empecé a trabajar en el Colegio de México y después en la UNAM, pero en áreas de desigualdad y pobreza. Y actualmente me encuentro trabajando en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, donde trato de formar proyectos donde pueda yo ligar la parte social con la parte cuantitativa en diferentes proyectos que estoy elaborando. Tengo muchos proyectos, pero uno de estos que me ha interesado mucho es trabajar con Daniel en cuanto a Big Data, porque son cosas muy nuevas, al menos para mí, ¿no? Yo creo que esto del Big Data sí tenía sus orígenes desde los 80s, 90s, pero ya más formales es hoy día, en estas décadas últimas en que el cómputo avanzado ha dado muchas aplicaciones en diferentes áreas, ¿no? Y también me encuentro dirigiendo otras tesis en el Colegio de Postgraduados, que también trabajan Big Data, bueno, de hecho, aprendizaje de máquina, y también sobre aspectos sociales, ¿no? Estamos trabajando ahí en aspectos sociales, y en otro, en un análisis de los contagios de COVID en los últimos años, en este último año que es la pandemia, y tengo un estudiante que está trabajando ahí en el Colegio de Postgraduados, que está trabajando el tema del COVID, y tengo también otro estudiante allá en Chapingo, bueno, no, digo Chapingo, pero es más bien el colegio, Montecillo se llama, el Colegio de Postgraduados, quien está trabajando también aspectos de rezago social. Entonces, los proyectos son bastante diferenciados, y ahora me encuentro trabajando con Daniel en proyectos de Big Data, pero ahora aplicados a un área muy específica que él tiene mucho interés, y de eso vamos a platicar hoy. Excelente, muchas gracias y sin lugar a dudas, pues sí, es interesante ver cómo diferentes disciplinas pueden converger en una sola dirección, en este caso, pues proyectos que pueden traer además de mucha información, acciones en beneficio de la sociedad como tal. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Y bien, amigos, justo estamos platicando con el doctor Delfino Vargas Chanes y con Daniel Amieva Ruiz. Rodríguez, perdón. Rodríguez. Y ellos dos nos acompañan el día de hoy porque hablarán sobre su proyecto. Y bueno, solamente vamos a recordar que la convocatoria de soluciones espaciales a problemas nacionales fue una convocatoria del Programa Espacial Universitario en la que buscó a la comunidad universitaria para que propusieran algunas posibles soluciones o algunas ideas que nos pudieran acercar hacia la solución de los objetivos de desarrollo sostenible, estos enmarcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y bien, para continuar con esta conversación con nuestros invitados, me gustaría preguntarles cómo es que surge la idea de su proyecto y considerando las ideas, digamos, principales de este proyecto, que pudieran explicar al público en general acerca de qué, digamos, en pocas palabras, qué es el Big Data
y de ahí cómo es que surge la idea de su proyecto. Yo dejaría a Daniel que explicara esa parte, porque él es que está muy entusiasmado con esa idea, yo también, pero yo creo que él la podría explicar inicialmente. Excelente. Muchas gracias, doctor. Adelante, Daniel. Pues muy bien, una idea muy general del Big Data es que hay 5 características importantes. Es la velocidad en que se generan los datos, su tamaño, es velocidad, tamaño, y había otras características, pero por ejemplo, cuando uno se enfrenta con un Excel o un archivo CSV de 32 gigas, no basta con que sea grande el archivo para llamarse Big Data, sino que tiene que procesarse constantemente, todos los días se van generando nuevos datos y el tema es de que uno está hablando de ya terabytes de información que se van generando día con día. En el caso de las imágenes satelitales, que es en donde versa nuestro proyecto, aquí utilizamos más que nada la tecnología satelital que nos ofrece la NASA. Y la NASA, con aquellos que están familiarizados, conocerán que tiene diferentes satélites o productos de datos. Unos 2 de los más populares, creo yo. Uno es Landsat y el Sentinel. Y bueno, esos llevan bastantes años pues disponibles y han tenido muchas investigaciones detrás de ellas. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros llegamos a esta idea? Pues el principal interés fue encontrar algún tipo de método para rápidamente evaluar el efecto de la COVID en México. Entonces, pues la verdad fue mucho trabajo de revisar investigaciones previas para poder ver cuál era la tecnología que existía disponible entonces. Y me topé con el hecho de que existía una línea de satélites, de tecnologías que se enfocaban exclusivamente en capturar la intensidad lumínica de diferentes zonas alrededor del mundo. Entonces, el primer satélite que la NASA sacó fue, si mal no recuerdo, en 1980. Entonces, como bien mencionó el doctor al inicio, ya desde los 80 se vienen estos inicios del Big Data. Entonces, investigaciones se esfuerzan en sacar información de valor a partir de estos datos, pues relativamente incompletos, tenían problemas de resolución, pero era un muy buen inicio que permitió a muchos investigadores empezar a hacer análisis primero mundiales de cómo la intensidad lumínica en diferentes zonas del mundo se correlaciona con actividad humana y al mismo tiempo con actividad económica. Entonces, a partir de esos resultados prometedores, a partir de esa primera tecnología, pues se continuó desarrollándose la tecnología satelital y ahora bien, en 2012 la NASA saca un nuevo satélite con una nueva gama de productos. Y eso permite ahora que los investigadores puedan analizar a un nivel muchísimo más detallado zonas geográficas alrededor del mundo. No únicamente una mirada mundial, sino ahora pueden ver zonas como estados, municipios y también AGEPs. Entonces, cuando vi que existía esta posibilidad, fue entonces cuando nos pusimos ya ahora bien a trabajar en la propuesta y decidimos que para circunscribir nuestra investigación valdría la pena investigar primeramente la zona metropolitana en la Ciudad de México, puesto que es un centro económico aquí en México. Entonces fue así como inició nuestro proyecto. Yo quisiera agregar, Sergio, un poquito más porque creo que Daniel es humilde en cuanto a lo que él está hablando. Y digo que es humilde porque cuando llegó conmigo, llegó con una idea muy grande, ¿no? Es decir, quería componer el mundo en un ratito. Cosa que se agradece a muchos estudiantes con mucha ímpetu como él, porque siempre me pasa lo mismo con los estudiantes, incluso los de doctorado, que llegan y dicen, no, yo quiero componer el mundo ya con mi tesis. Bueno, no es tanto eso, pero yo creo que sí se puede hacer algo. Y cuando Daniel llegó con estas ideas de Big Data, le digo, está bien, digo, pero aquí tenemos un problema en México. Digo, el problema en México que tenemos es, número uno,
el problema de que tenemos un problema de desigualdad, tenemos un problema de pobreza, tenemos un problema de desarrollo, tenemos problemas que resolver, y la Agenda 2030 nos da la oportunidad de poder enfocar nuestros estudios y tratar de incidir en la política pública. Porque de eso se trata, digo, no es nada más es jugar con la NASA y jugar con los datos. Sí se puede, pero el objetivo fundamental que hay que guiar en esta discusión que vamos a presentar y este proyecto que estamos presentando hoy es que tenga y aterrice en algo concreto. Y ese algo concreto es, le digo, bueno, vamos a estudiar lo que estamos enfocados en el problema del COVID. Y en el problema del COVID, le digo, nos está enfrentando a cosas que supuestamente nos iban a ocurrir 5 años después. No, con el COVID se cortaron. Aquí están los problemas. Y tenemos problemas de pobreza, desigualdad, entre otras. Y luego los datos, hablando esto con INEGI, yo he hablado con soy parte de un grupo de expertos en INEGI que siempre estamos hablando sobre cómo mejorar las herramientas de captación y para medir el ingreso, para medir muchas cosas en las que estamos interesados. Y las encuestas son medios, sí son un medio. Y son muy útiles, sí son muy útiles. Pero tienen problemas. Y entonces con este proyecto queremos resolver los problemas de oportunidad de los datos. ¿Por qué? Porque los datos satelitales están ahí, pero hay que utilizarlos de manera ordenada, conceptuada, con modelos, y que nos dirijan a contestar preguntas específicas. Y de ahí nació con la inquietud que Daniel ya les mostró, que es muy inquieto, intelectualmente inquieto. Entonces, con un poquito de orientación y con este marco de la Agenda 2030, yo creo que podemos llegar a un buen puerto. Sí, sin lugar a dudas, menciona algo muy interesante y es que pues esta situación de emergencia que no solamente ha afectado a México, sino al mundo, hizo muy visibles muchos de los problemas que se tienen. Has mencionado, ¿no? La desigualdad social, el desarrollo económico hacia dónde se ha ido y demás. Entonces, eso es sumamente interesante y aquí me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan estos datos satelitales con, digamos, en este caso, la mancha urbana de la Ciudad de México? ¿Cómo es que logran unir estos dos? ¿Es únicamente por medio de la luz, digamos, de las imágenes, o de qué otras maneras se relacionan ambos puntos? Daniel. Sí, claro. ¿Cómo funciona este tema de la intensidad lumínica y el tema de la mancha urbana? Anteriormente, como les mencionaba, con la primera generación de satélites no se podía ver a detalle las diferentes fuentes lumínicas que provenían al interior de la ciudad. Entonces, antes, los anteriores productos satelitales, tú tratabas de ver lo que sucedía en una metrópoli y únicamente veías una mancha de luz de un mismo nivel. Uh-huh. Y ahora bien, con el desarrollo de esta nueva tecnología que salió en 2012, lo que sí se permite ahora bien es poder analizar las diferentes fuentes de luz que provienen al interior de la ciudad. Entonces tú ya puedes analizar muchísimo más focalizado las diferentes pues las diferentes fuentes de luz que provienen del interior de la ciudad. Esto es muy importante porque cuando estamos hablando de la desigualdad, un aspecto que hay que considerar, una dimensión que hay que considerar de la desigualdad es la desigualdad regional. Entonces, en muchos casos, cuando estamos viendo datos de INEGI, a lo mucho podríamos estar viendo datos de actividad económica a nivel de estados, en algunos casos muy esporádicos, tal vez datos municipales. Y aquí lo que nos interesa hacer es generar un concepto, un análisis bien fundamentado en donde podemos nosotros demostrar que con estos datos satelitales nosotros podemos acercarnos a analizar la dinámica económica en aquellas zonas en donde los datos pues antes pues no existían de forma regular o simplemente no existían. Entonces nuestra primera aproximación ciertamente es analizar a nivel AGEP, pero esperamos que con esta investigación se abra espacio para que otros investigadores se incorporen, se acerquen a estos datos y
puedan hacer análisis regionales de otras metrópolis, otras ciudades, lugares rurales, porque lo importante es conocer, si bien sabemos que hubo un momento en donde había una zona con un nivel determinado de luz y después de la pandemia ya no hay luz, sabemos que en aquella zona pues algo devastador sucedió y valdría la pena pues revisar pues con políticas focalizadas cómo reactivar económicamente esa zona. Entonces el interés es generar datos donde antes no había, generar nuevos análisis a nivel regional y dar mayor participación a este producto de datos que la NASA nos está ofreciendo. Sí, y yo podría agregar un poquito más, porque por un lado tenemos los datos satelitales, ¿no? O sea, una gran cantidad de información. Y por el otro lado tenemos información parcial que tenemos del INEGI y de las encuestas. Y como ya lo mencioné hace rato, el tiempo en el que INEGI puede elaborar y el costo que implica levantar los datos económicos a nivel nacional y llevarlos a través de modelos a nivel municipal, etcétera, es alto, ¿no? O sea, y la precisión de hacer censos es bastante costosa. No recuerdo ahorita la cantidad de dinero que cuesta un censo, pero lo que sí recuerdo es que el ENIC cuesta alrededor de 450 millones de pesos. Entonces, la ENIC quiere decir la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares, de donde se obtiene la información sobre el ingreso. Y encuestas como la ENOE, la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación y Empleo, también son costosas. Y el tiempo en que los datos están disponibles para cuando se levantan y cuando son disponibles, ya pasó cierto tiempo. Y entonces, entre ese tiempo, las decisiones de política pública se tienen que tomar. Pero la información está disponible. Entonces, esta opción de datos satelitales, yo creo que es una opción bastante buena que deben explotar los investigadores actuales, porque está rápida, la tienes ahí, y esa información, pero solamente así la información tal cual no sirve. Tiene que pasar por un proceso, tiene que pasar a través de modelos y tiene que pasar a través de conceptuaciones de qué es lo que se quiere hacer con esa información. Porque si no, se queda uno como antes, big data, big problems. O sea, tienes mucha información, pero ¿qué haces con eso, no? Sí, exacto. Y caes en el problema antiguo que teníamos antes, que se llama GAIGO. Es garbage in y garbage out. Y no se puede, así no se puede trabajar. No se puede conceptualizar el big data como una gran licuadora en el cual hay que saberle mover y obtener un jugoso licuado. No es así. Big Data, lo que tiene que suceder es que tiene que entrar en conceptuaciones teóricas. Okay. ¿Dónde quieres modelar? ¿Qué es lo que quieres perseguir? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tipo de datos vas a utilizar? Y ya con esa información y con esa formación teórica, le puedes dar a los modelos una cara, una forma, y explicarlos y transmitirlos. Esa es la otra parte, ¿no? Okay. Entonces creo que en esta parte fue la que en la que nos estamos involucrando en este proyecto, ¿no? De acuerdo. Entonces entiendo, ¿no? Ya se hacen los modelos, ya se obtiene la información de los satélites directamente. Ustedes se están encargando de hacer estos modelos, pues matemáticos, ¿no? Y la extrapolan de alguna manera con los datos que ya tiene el INEGI por medio de encuestas u otras herramientas que estén a su alcance. Aquí podría, sí. Ok, salimos y entramos nuevamente. Ok. Ok, ¿salimos y entramos? No, nosotros no, ¿verdad? Ah, ellos. Moisés, ¿nos puedes confirmar? Salimos de aquí.
¿Qué tal amigos? Volvimos después de esta pequeña pausa que realizamos debido a un pequeño problema técnico, pero se ha solucionado. Y bueno, volvemos al tema del que estamos platicando la tarde de hoy. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Delfino Vargas Chanes y con Daniel Amieva Rodríguez, que nos están platicando acerca de su proyecto llamado Big Data de los datos satelitales para estimar el efecto de la COVID-19 en la actividad económica de la zona metropolitana de la Ciudad de México, un análisis de largo plazo del periodo 2012 a 2020. Y hasta el momento nos han platicado acerca de pues, lo que es el Big Data, de dónde se han obtenido los datos, de qué se pueden realizar con estos datos y cómo se digamos, en este caso, de la mancha urbana de la Ciudad de México, y que por medio de imágenes satelitales y la observación de la Tierra eh, obtenida de las zonas iluminadas cuando anochece, se pueden obtener datos muy interesantes. Y hablando justamente de esto, me gustaría preguntarles, ya hablamos sobre la extrapolación, digamos, de estos datos, de cómo se puede utilizar. ¿Qué podríamos hablar de indicadores que son los que ustedes están obteniendo, digamos, de este proyecto? ¿Qué tipo de información tal cual es la que están generando? Si nos pudieran dar, por ejemplo, un ejemplo. Daniel. Pues aquí el tema es que tenemos que primero partir nosotros del valor puntual que se extrae en una zona determinada. Entonces, cuando nosotros estamos revisando los datos satelitales de intensidad lumínica, lo que nosotros estamos viendo es un buen de puntos que el sensor satelital ha captado. Entonces, lo que nosotros en primera instancia tenemos que hacer es agrupar esos puntos a una zona geográfica determinada. En este caso, para nuestra investigación, son las AGEP, que son las unidades geoestadísticas básicas que utiliza el INEGI. Y partiendo de esa agrupación de AGEPs, un primer indicador que nosotros estamos interesados en evaluar es a partir de la diferencia lumínica que hay entre las zonas, entre las diferentes AGEPs en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Nosotros estamos interesados en evaluar la desigualdad en intensidad lumínica que hay dentro de la zona metropolitana. Eso como un primer acercamiento. También hemos estado revisando otras investigaciones de cómo otros investigadores tratan estos datos. Hemos visto cómo investigadores han comparado estos datos lumínicos con índices de desarrollo humano, otros con índices de actividad económica. Entonces, algo que es muy importante recalcar es lo que mencionó el doctor. Es importante la conceptualización, el marco teórico, para poder adecuadamente determinar cuál es el indicador que nosotros vamos a sacar a partir de las condiciones específicas de la zona geográfica que nosotros vamos a analizar, porque es tan sensible el sensor satelital que la calibración que se pueda hacer para una ciudad no va a ser la misma para otra ciudad. Entonces sí es un caso relativamente sui generis. Sí, nos hemos encontrado con algunos retos, ¿no? Porque, por ejemplo, el primero es qué estimación vamos a hacer, porque si agarras el satélite un día, a lo mejor ese día te tocó nube, o tal empresa no prendió sus luces, o se están utilizando más LEDs en un lado que en el otro. Entonces, esas dificultades las tiene que solventar a los satélites, porque los satélites toman imágenes todos los días. Y entonces la primera discusión que tuvimos es cómo obtener la información. Y hasta ahorita lo que hemos encontrado viable es obtener la mediana de la intensidad lumínica, porque con la mediana pues puedes evitar el problema de la nubosidad y puedes tener estimaciones un poco más estables. Ese por un lado. Y por el otro, pues no somos los primeros que hacemos esto. Realmente, si fuera así el caso, yo creo que deberíamos estarnos enlistando en el premio Nobel.
no somos los primeros que hacemos esto. Hay otros investigadores que se les ha ocurrido lo mismo. Y entonces lo que tratamos de hacer nosotros es ver cómo ellos conceptualizaron este problema, cómo lo modelaron, porque al final estoy hablando de que no solo los big data, pero también, vamos a decir, big models están involucrados. Entonces, a través del modelado de los datos, entonces, como vamos a poder concluir la medición de la desigualdad, por ejemplo, el Gini que se llama, el índice de Gini mide la desigualdad. Y esto del Gini es, por ejemplo, lo hemos visto en Corea del Norte, ven ustedes los satélites y casi está apagado todo el país. Pero si vemos a nivel nacional la luminosidad, veamos cómo es en Oaxaca, cómo es en Nuevo León, cómo es en Guadalajara, cómo es en la Ciudad de México. Pero nuestro proyecto es mucho más humilde, entonces le dije yo a Daniel, vamos a hacer un proyecto solamente de la zona metropolitana, porque hacer para todo el país se vuelve muy complicado, pero yo creo que puede ser, este proyecto puede dar pie ya para hacer esos estudios a nivel nacional, pero vamos partiendo con lo chiquito, con lo que se puede resolver. Justo. No. Eso sí. Yo creo que sí, pero para eso necesitamos más infraestructura, más investigadores interesados en esto, más estudiantes que quieran, porque también de aquí pueden salir tesis, ¿no? Y proyectos chiquitos. O sea, es realmente llamar a la colectividad. Si en esta audiencia se encuentran estudiantes de bachillerato, por ejemplo, que tengan ideas de que quieren hacer esto, bueno, pues se pueden diseñar proyectos chiquititos, pero también puede haber estudiantes de la licenciatura, como Daniel, también puede haber estudiantes de maestría o estudiantes de doctorado, igual, que tengan estos intereses, y yo creo que el proyecto puede ir creciendo en esa magnitud, ¿no? Intereses sí hay, lo que necesitamos es infraestructura, y desde luego el interés de una organización como el PUE, que nos pueda coordinar para hacer todos estos estudios a nivel nacional. Se puede. Nada más hay que primero encontrar el hilo negro, o bueno, el hilo conductor más bien, quise decir, chiquito. Si me permiten agregar, un valor importante de nuestra investigación es en esta primera aproximación a estos datos para el caso de México. Verdaderamente he dedicado muchas horas en investigar pues los asegúnes, las particularidades de los datos satelitales para la zona de México. Entonces, un resultado definitivamente de nuestro proyecto va a ser que vamos a ofrecer herramientas que van a simplificar la posibilidad de que los investigadores puedan extraer los datos de la NASA, porque a veces puede ser un poquito complejo determinar, pues, de las tantas imágenes satelitales que toma la NASA, cuál es la que pertenece a México, cuál es la que pertenece a mi zona de interés. Entonces, a lo largo del desarrollo de este proyecto, a partir de las herramientas de software libre que vamos a utilizar, pretendemos dejar un plano para que otros investigadores interesados en retomar estas investigaciones para otras zonas de la Ciudad de México, pues fácilmente puedan rápidamente acercarse a los datos en vez de tardarse mucho tiempo en averiguar dónde están esos datos y finalmente jalarlos para ellos. Entonces, ser nosotros ese vínculo, esa conexión, para que sea muchísimo más fácil el tratamiento de estos datos para futuras investigaciones. Muy bien, y suena muy interesante. ¿Qué tipo cuál es el software libre que han estado utilizando? Si nos pudieras mencionar algunos para estos futuros investigadores. Sí, definitivamente estamos utilizando el lenguaje de programación R,
y Python para el tratamiento de datos satelitales. De igual forma, la NASA recomienda el uso de un software de command line que se llama es algo así como WGNet, y lo que permite esa interfaz es que a partir de la interfase de línea de comandos, tú corres unos cuantos comandos y puedas descargar los datos satelitales de la página de la NASA. Y el tema aquí es que si únicamente te acercas a las herramientas que tiene la NASA, no vas a rápidamente poder acceder a los datos que tú necesitas, porque la documentación no está hecha tal cual para que tú puedas bajar 700 imágenes satelitales de un tiro. Entonces, lo que nosotros sí estamos haciendo es simplificar ese proceso, pasarlo al español para aquellos que rápidamente no se quieran preocupar con qué está diciendo ahí en el inglés, y también generar una documentación de qué es lo que significa cada comando. Porque a diferencia de R y Python, cuando utilizas la línea de comandos, conocida como el bash, pues es muchísimo menos claro qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, documentarlo ayuda muchísimo en el futuro. Entonces, eso. Genial. O sea, están siendo digamos, los primeros en desarrollar este tipo de tecnología, y seguramente más personas van a interesarse por lo mismo y se acercarán a ustedes. Y de hecho, quiero aprovechar para invitar a todas las personas que están siguiendo esta transmisión a realizar algún comentario o alguna pregunta en torno a este proyecto que se está presentando la tarde de hoy aquí en la página de Facebook del Programa Espacial Universitario de la UNAM. Y bueno, una vez dicho esto, ¿cuáles serían, cuáles son los avances actuales del proyecto? ¿En qué fase se encuentran ahorita? Muy bien. Sí, Daniel, tú puedes. Actualmente, la fase en que nos encontramos es, ya tenemos ¿cómo se dice? Un marco teórico que sustenta la pregunta de investigación del análisis de la desigualdad en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, la verdad, eso sí tomó muchísimo tiempo, revisar toda esa bibliografía que existía anteriormente para poder determinar cómo nosotros íbamos a tratar el problema. Pero en el tema práctico, ahora de los datos, ¿qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado generar scripts para poder descargar imágenes satelitales de múltiples años para la zona metropolitana de la Ciudad de México. Actualmente únicamente hemos descargado 2 años, que es únicamente el 2015 y el 2020, y lo estamos haciendo como prueba de concepto en la espera de más recursos computacionales, porque para poder descargar los 8 años en los que abarca esta investigación, honestamente sí se requiere al menos 1 tera de espacio en la nube. Entonces, para no perder tiempo, únicamente nos enfocamos en estos 2 años para revisar cuáles eran los problemas que iban a aparecer a la hora de que empezábamos a descargar las imágenes satelitales. Entonces, de puro cotorreo, les chismoseo que cuando tú descargas estas imágenes satelitales del sitio de la NASA, es un producto muy específico que se llama VNP46A1, así de específico. Y cuando tú lo bajas, es un archivo que antes, la verdad, yo no conocía, que es un formato H5. Y cuando yo trataba de trabajar con ese archivo, no podía yo proyectarlo para México. Había ahí un problema muy extraño, y después de meterme a muchos foros de preguntas ahí de software abierto para análisis espacial, me topé con que la NASA recomendaba transformar estas imágenes de formato H5 a GeoTIFF, y ellos ofrecían un script para hacer esto. Y entonces fue buscar ese script, adaptar ese script y asegurarse que ese script transformase todas nuestras imágenes. Entonces logramos ya transformar todas esas imágenes, y actualmente nos encontramos en el proceso, en la etapa de probar un script que permita hacer estas agregaciones a la mediana, como mencionó el doctor, para tener mediciones estables para las zonas geográficas de interés en la zona metropolitana, que son las AGEO. Yo podría agregar algo al respecto, que
para definir estas fases del proyecto, enfatizar que lo más importante en esto fue establecer el marco teórico. Es decir, ¿qué es lo que queremos estudiar? Porque si no establecemos cuál es el marco teórico y cuál es el objeto de la investigación, fácilmente nos podemos perder, ¿no? Y sobre todo ubicarnos que estamos en una facultad de economía y entonces el proyecto debe contener variables y aspectos económicos para poder responder a las requisiciones de la facultad, digamos, por un lado, ¿no? Pero también por el otro, para ubicar este proyecto dentro del big picture de la desigualdad y el estudio de la pobreza, que son mis líneas de investigación, dígase de paso, que es estudio yo la desigualdad y la pobreza, pero utilizando métodos estadísticos avanzados, ¿no? Entonces, por eso es que definimos primero la fase, fue establecer el marco teórico. Y una vez establecido qué se ha discutido, cómo se ha discutido, fase 2 es quiénes han hecho aportaciones en esta área. Fase 3, vamos a los datos. Y entonces, para no perdernos, porque es fácil perderse en un proyecto así de ambicioso, ¿no? Sí. Ok, y aquí hay otra pregunta. ¿Quiénes podrían ser los usuarios de la información que ustedes generen y cómo se valida esta información, de la información que ustedes están generando? Yo creo que hay varios usuarios y varios beneficiados de este proyecto. Yo creo que en primer lugar, bueno, o no sé en primer lugar, pero uno de los posibles usuarios de este proyecto es el resultado que va a generar. Es decir, acciones de política pública. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Qué hizo esta administración para poder atenuar los problemas que aceleró el COVID? ¿Cuáles fueron las afectaciones? Y darles a nuestros tomadores de decisiones elementos para que vean qué es lo que pasó antes y después del COVID. Número uno. Otro, ¿qué repercusiones puede tener esto en el incremento de la pobreza en México y la desigualdad? Si observamos cuáles son los posibles usuarios de estos datos, en primer lugar son los hacedores de política pública, por un lado. ¿Y qué puede aportar este proyecto para tratar de hacer acciones que realmente puedan conducir al país a mejores tomas de decisiones? También colateralmente con este proyecto van a beneficiarse los usuarios de los datos y para decirles, miren, acá hay una tecnología, funcionó de esta manera, ¿qué les parece? Se mejora esa metodología, la vamos a generalizar, ¿cómo la podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacer mejor uso de estos recursos? ¿Y qué otros proyectos pueden surgir de estos datos? Porque no nada más los datos se pueden usar para un solo proyecto, se pueden usar para múltiples decisiones, ¿no? Eso es lo que yo podría agregar al respecto. Lo que yo podría agregar Muy al bien. respecto, Sí. en el campo de, por ejemplo, mis compañeros de la Facultad de Economía, es que a partir de los resultados de este proyecto, ellos se sientan energizados, animados a acercarse a la tecnología satelital, no únicamente a únicamente este sensor de luminosidad, sino que busquen otros productos de datos de tecnología satelital o, como mencionaba la convocatoria del programa espacial universitario, derivados de tecnologías satelitales como es el GPS, rutas, mapeos, o sea, acercar a los futuros economistas a estas nuevas herramientas que, a pesar de que se ven un poquito intimidantes, permiten espacio para nuevas investigaciones pues muy fructíferas, definitivamente. Excelente. Entonces podemos pensar que mejorándose digamos, estos scripts, estos programas, y también
con el trabajo de diferentes estudiantes, profesores y demás que estén interesados, crecerlo y escuchaba hace un momento que pues probablemente hacer algo más grande, quizás a nivel nacional. Justamente. Desde luego, Sergio, porque el conocimiento para que sea efectivo y que pueda crecer, tiene que compartirse. Esa es la única forma que puede garantizar que la ciencia pueda crecer. La ciencia y el conocimiento y todo lo que se genera, tanto en las universidades públicas como privadas, tiene que ser compartido. De ahí la necesidad de crear programas de cómputo, por ejemplo, no comerciales, como R, Python y otros que ya mencionó a Daniel, que sean programas compartidos porque crean un conocimiento genérico. Y ese conocimiento genérico, cuando se comparte, se multiplica. Excelente, sí, tiene toda la razón. Y sí, esa es la importancia también de software libre, ¿no? Que muchas personas puedan tener acceso al mismo, ¿no? Y también modificarlo según a sus necesidades. Pues bien, amigos, como se pueden dar cuenta, pues la tecnología y bueno, ciencia y tecnologías del espacio no es solamente hablar de ingeniería o de ciencias exactas, sino de muchísimas otras áreas como aquí estamos hablando con Daniel, que es de economía. Entonces, En efecto. se pueden generar puntos en común. Es de, tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos puntos, problemas en común. Está este problema de la desigualdad, tenemos estos problemas con el COVID. Queremos saber qué pasó con el COVID también. Entonces, pues tenemos a los economistas, tenemos a la parte de ingenierías y otras ramas que también seguramente en un futuro se podrán ir amalgamando con el proyecto del doctor Delfino y de Daniel para generar nuevos productos, como lo mencionan. Y aquí me gustaría pues cederles. Se Yo sigo congeló. aquí. Yo sigo aquí. Yo estoy aquí, pero se congeló la imagen y el sonido de Sergio. A ver si nos guía Francisco. Francisco o alguien que nos guíe, que sigue. Bueno, pues sí, yo quisiera añadir otros puntos finales. En primer lugar, agradecer a la audiencia muy variada que debemos tener hoy para esta plática. Si nos están escuchando, por ejemplo, estudiantes de bachillerato, pues motivarlos a que sigan estudiando las matemáticas, que sigan estudiando las ciencias sociales, que sigan estudiando las ciencias biológicas, en donde estén. Créanme que no solamente porque nosotros estamos utilizando tecnología de la NASA y satelital, etcétera, pero en sus propias trincheras deben encontrar igualmente retos importantes, y como lo estamos viendo hoy día, los chicos están realmente enfrentando problemas bastante complicados y los están venciendo. Y también invitar a los estudiantes de licenciatura a que no limiten su mente, déjenla correr y que se pongan retos. A mí cuando llegó Daniel con su idea, yo lo observaba y decía yo, bueno, realmente se está poniendo, y se lo mencioné varias veces, digo, te estás poniendo un reto así como que de alto nivel, ¿cómo le vamos a hacer? Y bueno, desglosando el gran problema en pedacitos chiquitos, se puede llegar a esas metas, ¿no? Y entonces yo estoy invitando a la audiencia a que aterrice sus ideas, piensen en grande y después vamos haciendo las chiquitas y verán que sí se puede, ¿no? Entonces es lo que yo agregaría, Daniel, no sé tú qué podrías decir. Yo agregaría a nuestra audiencia que definitivamente no le tengan miedo a acercarse a las herramientas de software libre. Honestamente, en comparación con lo difícil que era programar hace, no sé, hace como unos 10 años, hace 20 años, hoy en día es muy fácil, es bastante claro
Honestamente, yo soy partidario de utilizar el lenguaje R de programación. Lo considero muy transparente, muy claro. Y los invito a que busquen recursos en línea. Honestamente, la comunidad de software libre es muy abierta. Están verdaderamente todos los integrantes siempre están felices de compartir su conocimiento, de ser mentores, de ayudarte a resolver dudas, y todo con el propósito de seguir produciendo conocimiento científico, y que este conocimiento científico fácilmente pueda ser replicado y también pues potenciado, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decirle a la audiencia, que no le teman las herramientas de software libre, que hay muchísimos recursos gratuitos en la red en la actualidad, y que pues honestamente que echen a volar su imaginación. De hecho, es increíble cómo las herramientas de software libre nos pueden dar pauta precisamente para generar herramientas que pueden tener impactos sociales muy profundos, como estimar precisamente qué está pasando con el COVID en la sociedad mexicana, pero no desde medios convencionales, ¿no? Que precisamente sería, por ejemplo, a través del INEGI levantar encuestas de qué impacto económico ha estado teniendo, pero pues sabemos que esas cosas tienen un impacto, más bien tienen un costo en cuanto a metodologías, un costo económico también en cuanto a que se le tiene que pagar a las personas que están haciendo la encuesta. Es también un despliegue logístico, pues muy impresionante, ¿no? En el que hacen en el INEGI para levantar encuestas. Y sin embargo, con métodos menos convencionales como este, pues se pueden hacer estimaciones muy precisas también. Y además de que se pueden tener herramientas libres para trabajar eso, también tenemos por acá una última pregunta que precisamente va, pero como un poco del otro lado. Ya cuando se tiene toda esa información, ya que se tienen todos estos datos que ustedes ya procesaron, ya saben cómo está impactando el COVID-19, la COVID-19 en la población. ¿Cómo llega, cómo se piensa hacer llegar esa información al público? Bueno, desde luego que esa es otra parte del reto. Digamos, hablaba yo de fases. Fase 1 es conceptualizar, fase 2 es tener el marco teórico, fase 3 es recoger los datos, fase 4 es modelarlo. A ver, y fase 5 es cómo llevarlos aterrizados, ¿no? Y yo creo que esa última fase debe corresponder a un grupo de académicos también, o a un grupo de sociólogos. Yo invito aquí a los sociólogos. Los sociólogos únicamente no somos los que echamos rollito. Habemos sociólogos que sabemos entender el big picture, ¿no? Una vez que tienes big data y que tienes un big picture y que tienes un big model, ahora hay que resumir todo eso e interpretarlo para transmitir lo que finalmente quiere decir toda esa información. Y ese es un reto bastante fuerte, pero yo creo que con proyectos como este, aterrizados, y como yo dije, desmenuzados de lo grande a lo chiquito, a lo chiquito, a lo más chiquito, se puede hacer esa transmisión del conocimiento. Ahora, lo que está detrás de este proyecto que estamos haciendo es verificar los efectos del COVID en la actividad económica y por consecuencia en la pobreza y en la desigualdad. Ahí lo vamos a ver. Ustedes saben que muchos cines, muchos comercios tuvieron que cerrar por cuestiones sanitarias, y eso a su vez causó crisis económicas internas, y eso es justamente lo que vamos a estudiar, ¿no? No sé, Daniel, ¿qué quieres agregar al respecto? Yo agregaría que junto con el apoyo del programa espacial universitario y con los recursos de logística en gestión de los activos que nosotros vamos a estar manejando, trabajar con ellos para hacer libre tanto el código que vamos a estar utilizando, los scripts, y de igual forma la base de datos. Entonces, honestamente, le digo al público que tenemos toda esa intención de tener esos datos disponibles una vez que hayamos hecho ese tratamiento y llegamos a esa fase final en reportar resultados, definitivamente. Excelente, son unas muy buenas noticias y que pues este conocimiento quede libre y se genere más conocimiento a partir del mismo, ¿no? Pues Exacto. bien, estamos llegando al final de esta
tercera transmisión de la tercera temporada de El Espacio desde Casa. Esperamos que haya sido de su agrado y bueno, simplemente ya unas palabras para despedirnos. Doctor Delfino, Daniel, adelante. Bueno, pues y nuevamente invitar a los estudiantes a que piensen en grande. A nuestro público, piensen en grande. Las cosas sí se pueden hacer. Y al pensarlas en grande se pueden descomponer en componentes más pequeñas para aterrizarlas. Pero, y por el otro lado, no se pierdan en hacer, porque ya no se pierdan en el contexto en el que estamos viviendo. El país todavía tiene chance de cambiar. No sé si ahorita o dentro de 4 años, pero debemos simbrar ahorita el conocimiento para que no nos agarre desaprevenido cuando tengamos ya la oportunidad de realmente llevar todos estos productos y estos conocimientos a generar política pública, que ese es el objetivo final, cambiar las cosas. Muchos no estamos de acuerdo con que las cosas están deshaciendo en nuestra vista, pero con estos proyectos creemos que podemos dar el cimiento y el arranque para futuras investigaciones. Claro. Y algo que es muy importante es verdaderamente generar estos productos de datos para tener datos que respalden una visión más transparente de lo que está sucediendo alrededor de México. Entonces, pues yo quiero invitar a la audiencia a que eche a volar su imaginación en buscar nuevas fuentes de datos que ayuden a, pues en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, que echen a volar su imaginación. Existen muchas nuevas fuentes de datos nuevos, que lo que hace falta es que nos acerquemos a ellos, trabajemos con esos datos y luego simplifiquemos el acceso a esos datos para futuras investigaciones. Entonces, eso es lo que yo querría agregar. La voz. Creo que no te escucha, Sergio. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ok. Sí. Pero bueno, muchas gracias a ambos por su presencia, por compartir su proyecto, por generar estas herramientas que van a generar más conocimiento en el futuro. Y bueno, en representación del Programa Espacial Universitario, les damos las gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión de El Espacio desde Casa. Y bien amigos, pues así llegamos al final de esta transmisión. Que tengan una excelente tarde. Les recuerdo la próxima semana tendremos también el programa de Red Mexicana de Meteoros. Y bueno, también muchas gracias Francisco Moisés García por el apoyo técnico, incluyendo en esos momentos en los que el internet se iba, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta luego amigos, que tengan una excelente tarde. Bye.